Defensa Civil y Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas informan que no se ha registrado ningún movimiento telúrico en territorio nacional. Aclaran sobre las notificaciones recibidas por usuarios cubanos. Autoridades cubanas agradecieron pronunciamiento de la presidenta de Namibia en ocasión del centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Cuba Petróleo califica de satisfactorios los resultados alcanzados en el procesamiento del crudo nacional. Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. Iniciamos ya con las informaciones. Esta tarde, usuarios cubanos a lo largo y ancho del país recibieron notificaciones sobre una supuesta alerta de sismo. El mensaje, acompañado de vibraciones telefónicas, generó un estado de preocupación y llevó a algunas personas a abandonar de manera preventiva determinados inmuebles. La Defensa Civil informó que, según la confirmación del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, CNAIS, no se ha registrado ningún movimiento telúrico en territorio nacional durante la tarde de este martes 18 de agosto. Una posible explicación está relacionada con el funcionamiento del sistema de alertas sísmicas de Google para teléfonos Android. Este sistema utiliza los acelerómetros incorporados en los dispositivos móviles para detectar movimientos que pueden presentar características compatibles con un terremoto. Cuando recibe información de numerosos teléfonos, puede estimar que está ocurriendo un evento sísmico y enviar una advertencia a los usuarios de una determinada zona. Las autoridades del centro llaman a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y evitar la difusión de mensajes no verificados con el fin de no crear falsas expectativas ni generar pánico innecesario. Estamos nuevamente en la estación central del Servicio Sismológico Nacional para aclarar que en la tarde de hoy, sobre las 3 de la tarde, se emitió por varios teléfonos a nivel nacional una falsa alarma de terremoto aquí en Cuba. Reiteramos que no ha ocurrido ningún evento sismológico, no ha ocurrido nada en Cuba que permita emitir una alerta de terremoto en este país. No sabemos las causas de esa alerta o alarma de terremoto que ha circulado en Cuba, si fue que está en los sistemas Android implementados en otros países y cómo funcionó ante la ocurrencia de terremotos en Colombia y Venezuela. Quizás alguien por algún motivo se activó en Cuba, pero reitero, en Cuba la sismicidad se comporta de manera normal. No ha ocurrido ningún evento sísmico que permita emitir una alerta o alarma de terremoto. Los primeros que informamos sobre la ocurrencia de un terremoto fuerte perceptible en Cuba somos nosotros, el Servicio Sismológico Nacional, que pertenece al Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas y el Estado Mayor de la Defensa Civil. De ahí en fuera no hay ningún tipo de entidad que pueda emitir una alerta o alarma de terremoto en nuestro país. Por tanto, repito, no ha ocurrido ningún terremoto fuerte en Cuba y la sismicidad que se registra en estos momentos aquí en la estación central se mantiene normal, en los parámetros normales. No hay ni siquiera ningún indicio de enjambre de terremotos ni nada que pudiera indicar incremento futuro de la actividad sísmica. Y ahora avanzamos con otros temas. La presidenta de la República de Namibia, Netumbo Nandi, recordó al comandante en jefe Fidel Castro Ruz, no solo como líder histórico de la Revolución Cubana, sino también como amigo de África y aliado comprometido con los movimientos de liberación de ese continente en el contexto del acto central realizado en la misión diplomática de Cuba en esa nación. A propósito, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, escribió en su cuenta en la red social X: emocionan y reconfortan a Cuba las firmes palabras de la hermana presidenta de Namibia, Netumbo Nandi, en ocasión del centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, acompañada de su pueblo y de otros dirigentes principales de su nación. Por su parte, el canciller antillano Bruno Rodríguez Parrilla, en la misma red social, manifestó que la hermandad, solidaridad y cooperación existentes entre ambos pueblos se forjaron en la justa lucha contra el apartheid en el sur de África y por la independencia del querido pueblo namibio. En el tributo a Fidel, Nandi se refirió a su grandeza, que lo ha hecho trascender más allá de su tiempo.
Mientras tanto, y con firmeza, como se ha hablado en Namibia en disímiles foros internacionales, la presidenta condenó el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra nuestro país. En esta línea expresó: el mayor costo del bloqueo nunca se ha medido únicamente en pérdidas económicas, se ha medido en sueños postergados, oportunidades limitadas y la silenciosa resiliencia de un pueblo que se ha negado a renunciar a la esperanza. Ampliamos otro de nuestros titulares. La Unión Cuba Petróleo califica de satisfactorios los resultados del tercer ciclo para el procesamiento del crudo nacional en líneas de la refinería Hermanos Díaz de la ciudad de Santiago de Cuba. La implementación de innovaciones industriales y ajustes tecnológicos para mejorar indicadores en productos derivados son indispensables en la extracción de petróleo nacional y en la producción niquelífera. El periodista Bernardo Espinosa con los detalles. La refinería con adecuaciones en sus líneas y sistemas. El diseño y procesamiento del recurso cubano devino desafío. Algunos creían que su refinación era un imposible. Directivos señalan que la planta funcionaba con materias primas adquiridas en mercados internacionales, con parámetros de viscosidad más ligeros. Estas desaparecieron tras las órdenes ejecutivas del presidente de los Estados Unidos, las sanciones y el bloqueo energético contra Cuba. El problema comprometía la producción nacional de petróleo. Y es ahí entonces donde viene el análisis y la innovación y el deseo de hacer y la experiencia de nuestros compañeros de Santiago de Cuba, del resto de las refinerías que participaron también y que apoyaron, del mismo Sergio Soto, del Centro de Investigaciones del Petróleo. La Hermanos Díaz devino escenario tecnológico. El reto estaba planteado. Adecuaciones tecnológicas para poder mezclar con solventes, para poder bajar la viscosidad, para poder mejorar los puntos de inyección de todo lo que son los inhibidores de corrosión y los neutralizantes, que son productos químicos que se necesitan para poder trabajar y poder, digamos que minimizar el impacto de la corrosión que tiene hoy, que provoca nuestro crudo. Nuestro crudo tiene más del 7% de azufre. La refinación constituía un objetivo de primer orden para un país bloqueado que solo depende de sus recursos para la vitalidad energética, aunque está limitada en su sistema eléctrico nacional y otras áreas estratégicas. Satisfactoriamente el resultado de la refinería de Santiago está ahí, es la tercera corrida ya que hacemos ya quizás no tanto experimentamos bien una corrida ya de operaciones, estamos preparándonos para correr próximamente también otro lote de crudo. Especialistas plantean que la industria petrolera cubana demanda un consumo diario de 200 metros cúbicos de nafta, solvente reductora de viscosidad, para reducir la densidad del crudo que se extrae en yacimientos matanceros. Para que el producto pueda ser bombeado desde los pozos petroleros hasta la base supertanquero de Matanza, que allí, una vez que llegue, se mezcla con los crudos medianos ligeros que vienen de la región occidental del país y se crea un pool de mezcla o un crudo final o un producto final que ya se puede montar en un barco y se puede llevar para todas las termoeléctricas, que es lo que hacemos hoy. El rediseño de procesos y elementos innovadores también han permitido a la refinería santiaguera obtener otros productos derivados. Allí también producimos un diésel. No es un diésel que nosotros podamos hoy consumirlo en un vehículo que tenga estándares Euro 5, Euro 6, Euro 4. Es un diésel que tiene un contenido de azufre alto, pero que en determinados tipos de maquinarias pesadas se puede utilizar, incluso en la generación también. En el arranque de las termoeléctricas pudiera utilizarse también. O sea, hay un grupo de equipos que pudieran estarlo consumiendo. La proyección refinadora aporta conocimientos y procesos industriales más seguros y eficientes para aprovechar la materia prima nacional. Es el caso de la obtención de fuel. Otros proyectos, igualmente surgidos con ciencia e innovación tecnológica, aportarán soberanía energética al país. Primera pausa, en breve estamos de regreso, conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros.
Y ya de vuelta avanzamos con otros temas. La Convención sobre Protección del Patrimonio Cultural Subacuático cumple en este 2026 25 años de su adopción. Sobre ello, la periodista Claudia Odet preparó el siguiente material. El segundo Congreso Internacional Protección al Patrimonio Cultural, realizado del 30 de junio al 2 de julio de 2026, tuvo la salvaguarda del patrimonio cultural subacuático como uno de los ejes centrales de sus debates a propósito de cumplirse en este calendario 25 años de adoptada la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, único marco jurídico internacional dedicado a la defensa de dicho patrimonio y del que nuestro país es estado parte desde 2008. Cuba sea potencialmente un santuario para la arqueología subacuática, que además está prácticamente intacto. ¿Por qué? Solamente los archivos de India. Le tengo que decir que en los siglos XVI y XVII hay más de 900 registros de naufragio. Estamos hablando documentado. Cuando hablo documentado no hablo en un expediente explicando qué hizo el capitán ni qué hizo el marinero. Estoy explicando que hay un registro haciendo referencia a un buque en cuestión que naufragó, que zozobró, que terminó en un lugar de la costa de Cuba. 392 pesos históricos localizados. O sea que sabemos dónde están en una carta arqueológica, usted tiene claridad, incluso un expediente con alguna información. 122 estudiados parcialmente, ligeramente, y 12 pesos excavados. O sea, los nietos de mis nietos van a tener trabajo en el patrimonio subacuático. La Conferencia de Patrimonio Cultural Subacuático fue propicia también para agradecer a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, adoptada en 2001 en Francia, así como a todos los que contribuyen a la salvaguarda del patrimonio que se encuentra bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años. De igual forma, en ella se resaltó al Parque Arqueológico Batalla Naval de Santiago de Cuba, el cual, como resultado de su estudio y documentación, fue el primero declarado Monumento Nacional. Este parque que un día, con el esfuerzo del patrimonio, el esfuerzo del centro y de muchos amigos que nos apoyan desde fuera, logramos organizar el parque arqueológico y hoy, sin duda, es el primer parque arqueológico subacuático de América. ¿Por qué un estandarte? Porque no es un parque para mostrar qué tesoros tenían los barcos. Es un parque para mostrar, desdoblar, dar a conocer a nuestros niños, a grupos etarios importantes de Cuba, de qué se trata nuestro patrimonio, cuán importante es la historia para nosotros, para los cubanos. La Conferencia de Patrimonio Cultural Subacuático dejó claro que este patrimonio no es estático, como la vida misma. Algunas cosas tienen que continuar y otras renovarlas. A pesar de la coyuntura que hemos tenido, de las dificultades, se mantiene el centro, se mantiene el trabajo. El centro no es solamente en el oriente de Cuba. Nosotros accionamos en una parte grande de Cuba. Tenemos incluso especialistas que trabajan con nosotros que no viven en el oriente de Cuba, que viven en Camagüey, y tratamos por todos los medios de no detenerlo. Hoy en día, el patrimonio cultural subacuático se enfrenta a presiones globales cada vez mayores, que van desde el impacto del cambio climático hasta la expansión de las actividades industriales y turísticas, pasando por las catástrofes naturales y la evolución de los enfoques en materia de gestión de los recursos marinos, costeros e interiores. Este año, clave, ofrece una importante oportunidad para poner de relieve el impacto de la Convención de 2001, la cual, durante los últimos 25 años, sensibilizó a un público más amplio sobre la protección del patrimonio subacuático en todo el mundo y explorar nuevas vías para el futuro.
Seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. Desde el Instituto de Meteorología tenemos el contacto con la máster en ciencias, Ailín Justiz. Adelante. Muchísimas gracias, qué gusto nuevamente saludarte y también a todos los que están en nuestra compañía. Las condiciones del tiempo en el territorio cubano durante las últimas jornadas han sido de pocas precipitaciones, mucho calor, sol, temperaturas elevadas en todo el país y ya les decía, con escasas precipitaciones. Y es que está la marcada influencia de las altas presiones con una masa de aire ligeramente más seco que ha estado limitando en general las lluvias, aunque de manera muy puntual, como es típico del verano, pudiera incrementarse áreas de chubascos y tormentas eléctricas. En las próximas horas continuarán similares esas condiciones del tiempo, poca nubosidad en los principales destinos turísticos de Occidente, sol y algunas nubes por la tarde, escasas lluvias y temperaturas en el entorno de los 33 y 34 grados Celsius. Asimismo, en la parte central también será un amanecer con temperaturas de 24 y 26 grados, bien elevadas las temperaturas mínimas, poca nubosidad, cielo despejado, sol y algunas nubes por la tarde, prácticamente sin lluvias y temperaturas en el día entre 33 y 34 grados Celsius. En los destinos turísticos del oriente cubano, muy poca nubosidad en la mañana, sol y algunas nubes por la tarde, pudiera incrementarse puntualmente la nubosidad, con pocas precipitaciones y temperaturas de hasta 35 grados Celsius en las ciudades de Bayamo y de Santiago de Cuba. La salida del sol bien temprano por el extremo oriental a las 6:36 de la mañana, a las 8:08 de la noche se pondrá por Cabo San Antonio y la luna sigue avanzando en su fase de luna nueva. En resumen, será otro día de temperaturas altas en Cuba y de pocas lluvias. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, como siempre, tenga una excelente jornada. Gracias, Ailín. Excelente jornada también para ti. Avanzamos ahora con más. Cada 18 de agosto se celebra el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales con el objetivo de concienciar a la población sobre la necesidad de cuidar, preservar y extremar las precauciones para evitar incendios en nuestros bosques. Ningún país del mundo se libra del peligro de los incendios forestales, donde grandes masas de árboles quedan incinerados, arrasando con la vida que albergan estos bosques. En Cuba, la provincia de Pinar del Río fue el territorio con mayor superficie dañada por incendios forestales en el año 2024, con unas 1.609,6 hectáreas y un total de 95 siniestros. Según datos ofrecidos por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, durante el año 2024 ocurrieron en Cuba unos 337 incendios forestales, un 51,9 menos que en el año precedente. La acción humana fue la principal causa de los incendios durante este periodo, provocando así 322 siniestros que dañaron unas 2.474 hectáreas. Sin lugar a dudas, los incendios forestales son uno de los desastres que más dañan la economía y el medio ambiente en nuestro país. Son conocidos los sistemáticos esfuerzos que se realizan para mantener e incrementar las áreas cubiertas de bosques, respondiendo así a una voluntad gubernamental que se basa en la comprensión del problema global de la deforestación creciente. Sin embargo, los siniestros forestales devastan cada año cientos de hectáreas de bosques que demorarán décadas en recuperarse. Es por ello que el 18 de agosto se celebra el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, con el objetivo de concientizar a la población sobre la necesidad de cuidar y preservar nuestros bosques. Fue un reporte de Ame González para Cubavisión Internacional. Y llega el momento en esta emisión de conocer lo que acontece en el mundo de los deportes. Hoy con Miguel Ángel Cruz, que está listo ya para informarnos. Adelante. Muchísimas gracias. Información deportiva en Cuba Noticias. Empezamos hablando de voleibol. El equipo masculino cubano sub-17 de este deporte se encuentra en Qatar para intervenir en el Campeonato Mundial de la categoría a desarrollarse desde el 19 y hasta el 29 de agosto.
Bajo las órdenes del DT Elías Mestrada, los cubanitos harán su debut a las 7 de la mañana, hora de Cuba, ante la India el 20 de agosto. El 22 rivalizará ante Rumanía y cerrará la etapa clasificatoria el 23 al enfrentarse al fuerte conjunto de Italia. Del formato de competencia avanzarán a los octavos de final los 5 primeros del grupo, los 5 segundos, los 5 terceros y el mejor cuarto clasificado. Cambiamos de tema. En horas recientes conocimos del fallecimiento del doctor Luis Ramírez, quien fuera el principal especialista de nutrición del Instituto de Medicina Deportiva y del Sistema Médico Deportivo en general. Su ausencia deja un profundo vacío entre los trabajadores del movimiento deportivo, a quien dedicó casi medio siglo de empeño. Sirve el siguiente trabajo para homenajear su labor. Los especialistas cubanos en nutrición deportiva harán siempre reverencia a su sapiencia. El doctor Luis Francisco Ramírez Reyes consagró casi 50 años al Instituto de Medicina Deportiva, investigando y desarrollando líneas cubanas de suplementos nutricionales para el alto rendimiento. Los supernutrientes AS, el ErgoPlus y los suplementos nutricionales Por Más nacieron de sus saberes, aunque la modestia expresa en la última entrevista que le realizamos para nuestro canal lo condujo a implicar a todos sus compañeros en el merecido sobrenombre de padre de la nutrición deportiva cubana. Por las relaciones humanas que he tenido con mis compañeros de todas las áreas que conforman el Instituto de Medicina Deportiva, por las relaciones que he tenido con los diferentes entrenadores, por la combinación que hemos tenido con los médicos, que de una manera, vamos a decir que mensual, vienen, se sientan conmigo y analizamos la problemática que pueda tener su deporte y cuál sería el mejor beneficio de estos suplementos que nosotros utilizamos. El Instituto de Medicina Deportiva fue su casa y ahí quedará el legado de un hombre respetado y estimado entre sus predios por su combinación de seriedad, rectitud, bondad y ayuda a las nuevas generaciones. Me ha permitido desarrollar mi especialidad y que hoy día se hable de la nutrición deportiva en toda la red de los centros provinciales y verme como, vamos a decir, que el metodólogo que establece las normativas para el funcionamiento de la nutrición en el país. Esto ha sido gracias a mi permanencia y en las relaciones humanas con todos los deportistas, no solamente de los dos grandes centros de alto rendimiento, sino de la red nacional que conforma el alto rendimiento. El movimiento deportivo cubano no solo pierde a un formador de varias generaciones de deportólogos, pierde a un maestro de maestros, pierde al padre incuestionable de la especialidad de nutrición deportiva. Y actualizamos sobre la conferencia de prensa de la Serie Nacional número 65 que se realizó en el Salón Adolfo Duque del Estadio Latinoamericano. Le podemos decir que el día 4 de octubre comenzará este campeonato en su versión número 65 y tendrá 4 grupos de 4 equipos cada uno. Clasifican los 2 mejores por cada zona y se enfrentan en una final. Más detalles informativos en los siguientes espacios. Ustedes continúen ahora con la compañía de Evelyn. Gracias, Miguel Ángel. Hacemos una segunda pausa y en breve estamos de regreso con informaciones culturales. Mantenga la sintonía. Informaciones culturales con la colega Melissa Mavis de Bardet y como siempre, Melissa, qué placer contar contigo en el estudio. Adelante. Qué gusto compartir estudio contigo, Evelyn, y por supuesto saludar a la teleaudiencia que nos acompaña en esta emisión. Iniciamos las informaciones culturales aquí en Cuba Noticias. A solo unos días de comenzar se conoce que el 19º Simposio Internacional de Hip Hop Cubano, dedicado a la afrodescendencia, reunirá del 21 al 22 de agosto a exponentes nacionales y de Colombia. El encuentro, organizado por el Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano de la Música y la Agencia Cubana de Rap, desplegará una programación que combina conferencias, talleres prácticos y presentaciones artísticas en la sede de esta última institución, ubicada en el municipio habanero de Centro Habana.
Dentro de las actividades que se desarrollarán, cabe resaltar la conferencia Memoria Afroarchivo, la ponencia La cultura hip hop, el rap en el barrio y su desarrollo en Bogotá, así como el taller Desarrollo del muralismo y el graffiti en Colombia desde la experiencia artística comunitaria. También está previsto el taller básico de medios audiovisuales impartido por Frankie, director de Pulso Artístico en Colombia, y muchas otras propuestas que reunirán artistas de Cuba y el mundo. La elección de la temática afrodescendiente subraya el papel del hip hop como vehículo de memoria y expresión de las raíces africanas en el Caribe y América Latina. Continuamos con otras informaciones. Las luces de la Sala Covarrubias se fundieron con el rumor de una expectativa que llevaba 65 años acumulándose. En la tarde-noche de este lunes, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba no solo celebra un aniversario, reafirma su esencia en el esplendoroso Teatro Nacional de Cuba. La periodista Vilma Avilena Hernández nos tiene los detalles de lo que allí aconteció en presencia de Marta Bonet de la Cruz, presidenta de la UNIAC, Lisette Martínez Luzardo, viceministra de Cultura, Rachel García, presidenta del Consejo Nacional de Artes Escénicas, Nancy Morejón, Premio Nacional de Literatura, así como otros intelectuales que integran la organización y el público en general. Es un privilegio para un país pequeño tener una institución como la UNEAC, que ha sobrevivido a tantas contingencias sin claudicar, recordó en su momento Miguel Barnet, el poeta que supo de aquella luz fundacional. El escenario de la Sala Covarrubias se vistió de memoria y futuro. El Conjunto Folclórico Nacional abrió las cortinas del escenario con el espectáculo Caminos, que es metáfora exacta del trayecto recorrido, fusión de raíces, búsqueda constante y afirmación identitaria. La gala que vimos hoy lo demuestra. Es una agrupación capaz de preservar las tradiciones afrocubanas, sobre todo las tradiciones más populares de Cuba, de preservarlas, de defenderlas y también de mirarlas con una perspectiva contemporánea. Como vieron los espectadores, son gente muy jóvenes, bailarines casi todos egresados de las Escuelas Nacionales de Arte de Cuba. Es decir, que tienen una formación profesional como bailarines, pero también dialogan con sus raíces, con las raíces de Cuba. Por eso ahí viste contradanza, el baile de la chancleta, rumba, conga, y en este caso dialogaron dos grandes poetas, Federico García Lorca y Nicolás Guillén. Esa fue una iniciativa de la Fundación Nicolás Guillén que la UNIAC ha asumido como propia junto al Conjunto Folclórico Nacional. La mayor meta del conjunto en estos tiempos es que el pueblo se siente identificado con esa cultura, con su cultura. El término folclore y de tradición es evolutivo, asimismo evoluciona el pueblo, evoluciona el ser humano, las costumbres van cambiando, las costumbres van pasando de mano en mano y esta generación tiene que sentirse identificado con ese folclore que lo acompaña, con su tiempo. Somos un río de agua siempre renovada que desemboca en el océano de la humanidad. Y entonces estamos en eso, estamos tratando de identificar, resignificar, mostrar una nueva escritura de la danza folclórica que se parezca a los tiempos de hoy. La música, la danza y la poesía se entrelazaron en un mosaico que recorrió diferentes puntos y géneros, porque la UNEAD, como dijo Barnet, es la unión de todas las manifestaciones única en el mundo. Vilma Avilena Hernández, Cubavisión Internacional. Esto ha sido todo por hoy en cuanto al acontecer cultural. Gracias por su atención. En próximas emisiones regresamos con más. Gracias, Melissa. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximas emisiones y también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por la sintonía.